han dormido 2-3 horas algunos y que además de servir, sirven con una sonrisa. Un aplauso para ellos. Y me voy agradecida a Dios por haber podido conoceros. Y me voy con esperanza de saber que hay una generación que está esperando a Jesús. Que Dios os siga bendiciendo. De verdad que tengo el corazón lleno de agradecimiento por lo que ha hecho cada uno de vosotros, por todos los que estamos aquí en este fin de semana. Vamos a comenzar este seminario, si os parece bien, así como estamos sentados, con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres majestad. Y sin embargo nos escuchas a nosotros, que somos un punto infinitamente pequeño en el universo. Pero ahora estás aquí con nosotros. Nos escuchas, nos abrazas con tu presencia. Y te pedimos en este momento que el Espíritu Santo descienda. Y te lo pedimos no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Jesús murió por nosotros. Él fijó el precio que tiene cada uno de estos jóvenes aquí. Gracias por eso, Señor. Quita de nuestra mente los prejuicios, las opiniones personales, y empieza por mí hoy, Señor. Quita de mi mente el estudio, los prejuicios, las preferencias, los gustos que impidan que tú hables. Haznos canales, Señor, de ti, porque nos sobra nuestro conocimiento y nos falta tu sabiduría. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué vamos a hablar hoy de los instrumentos musicales a la luz de la Biblia? Porque, queridos jóvenes, yo sé que vosotros sabéis que en muchas iglesias hay debate sobre esto y hay confusión. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuál es nuestra referencia? Dios y su palabra. ¿Amén? ¿Quién es nuestra referencia? Dios y su palabra. Nadie más. Ningún hombre, ninguna mujer. Nadie tiene la verdad. Solo Dios y su palabra. Por eso hoy vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar cuál es la perspectiva bíblica sobre los instrumentos musicales. Hay instrumentos buenos y malos según la palabra de Dios. No quiero que nadie levante la mano ahora, pero quiero que piense cada uno de vosotros. Hay instrumentos malos, hay instrumentos buenos, hay instrumentos satánicos, hay instrumentos divinos. Y quisiera empezar preguntándoos, si hubiera un instrumento divino, si hubiera un instrumento bueno, si tú te imaginas en el cielo un instrumento, ¿cuál sería ese instrumento? Todos han hecho el arpa, nadie se imagina una guitarra, un tamboril, una flauta, un cuatro, un tiple, una quena, un charango, una batería, ¿no? No hay ángeles latinos. Un arpa. Bien, yo también me imagino un arpa. ¿Por qué nos imaginamos un arpa? Porque, para empezar, vamos a hablar también de la trompeta. Para empezar, en la palabra de Dios se nombra el arpa en un contexto angelical, ¿sí? Vamos a leer juntos Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay algunas personas que toman este versículo para decir, ¿ves? Las arpas son divinas, las arpas son de Dios. Las arpas son instrumentos que se pueden usar en la iglesia porque estaban en el templo de David, en el templo de Salomón. Entonces, por eso se pueden usar. Las arpas son de Dios. Vamos a ver qué otras referencias al arpa hay en la palabra de Dios. Isaías 23:15-16. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. Ups. El arpa se nos está portando mal. Ha perdido unos cuantos puntos de estar en el cielo, siendo tocado por los ángeles, siendo tocada por los ángeles. De repente está siendo tocada ¿por quién? Pero una prostituta. ¿Por qué habla la Biblia de prostitución cuando está hablando del arpa? Déjame contarte algo. Los instrumentos tienen su origen. Es difícil saber exactamente cuándo se construyó el primer instrumento, el primer arpa, por ejemplo. En la Biblia hablamos de Jubal, ¿verdad? Como el primer constructor de instrumentos. Pero
el arpa, ¿quién fue el primero que construyó un arpa? Si tú vas a la arqueología y a la organología, que es el estudio de la historia de los instrumentos musicales, verás que las primeras referencias al arpa o quinor se encuentran en Egipto. Egipto en la Biblia es símbolo ¿de qué? De pecado, ¿verdad? De paganismo y de idolatría. En Egipto las arpas se usaban en el templo pagano por las prostitutas sagradas que tocaban arpas para seducir a los hombres. ¿Qué te parece el origen del arpa? Creo que peor no puede empezar un arpa. Por eso en Isaías leemos que el arpa está asociado a la prostitución. ¡Wow! Este es el origen del arpa. Sí, es el origen del arpa aquí en la tierra. Hay personas que deciden si un instrumento puede entrar a la iglesia dependiendo de su origen. ¿Lo habéis escuchado? No, es que este instrumento tiene un mal origen, es que este instrumento es africano. Y parece que todo lo que viene de África está asociado a los demonios y todo lo que viene de Europa es bueno y santo. No dice eso la Biblia. Cuidado con esos estereotipos, porque no son bíblicos. Peor, son tan humanos que son racistas. En África hay instrumentos que tienen un hermoso origen asociado con la naturaleza, asociados con la belleza. Y en Europa hay instrumentos que también tienen un origen bastante cuestionable. El señor Adolf Hitler usaba una hermosa música sacra y clásica con violines y arpas y trompetas e instrumentos finísimos en las cámaras de concentración que mataron a millones de judíos. Y no dejamos de usar violines en la iglesia porque Adolf Hitler hacía que esa música se escuchara en las cámaras de concentración. ¿O sí? No. No dejamos de poner himnos alemanes en nuestro himnario porque la cultura alemana fue una cultura que oprimió a la cultura judía, la cultura bíblica judía. ¿Lo hacemos o no? No. Entonces tenemos que ser consistentes, tenemos que ser bíblicos cuando razonamos. Tenemos que contrastar las tradiciones, lo que nos han contado, lo que hemos hecho por años, contrastar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que el arpa es un instrumento que en el cielo se usa bien. Evidentemente, en el cielo no hay ningún instrumento que se use mal. Pero que aquí en la tierra el arpa empezó muy mal, con mal pie, y se usaba en Egipto y estaba asociado a la prostitución. Seguimos con una diapositiva más. Vamos a Isaías 5, 11 y 12. ¡Ay! De los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Una vez más, el arpa asociada a la borrachera, a la fiesta. Una vez más, el arpa se está portando mal. Vamos adelante, a la siguiente. 1 Samuel 16, 23. Sucedía que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Parece que aquí el arpa tiene un efecto mágico, ¿verdad? Se toca el arpa y Saúl se calma. La primera referencia a la musicoterapia la tenemos en la Biblia. Gloria a Dios. Porque siempre va por delante. Hoy la musicoterapia está descubriendo que se pueden curar enfermedades, se pueden aliviar síntomas gracias a la música. Eso ya lo sabía Dios hace muchos años, porque Él creó la música y Él creó nuestro cerebro. Y David, a través de la música, calmaba el mal espíritu de Saúl. Uy, pero fíjate, el arpa tiene que ser bueno, porque el arpa es el que calma el espíritu de Saúl. Vamos a 1 Samuel 18, 2 capítulos más adelante. 1 Samuel 18, 10 y 11. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Es decir, no es que ese día David se puso a tocar una canción rockera, está tocando música suave como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y le arrojó la lanza a David, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2
veces. Es muy significativa esta referencia, porque nos está diciendo 2 capítulos antes, mira, David toca el arpa, santo remedio. Saúl se calma. Pero ahora, David está tocando el arpa como de costumbre. ¿Qué pasa con Saúl? Decide conscientemente matar a David, coge la lanza, se la tira, no una vez, 2 veces. Y David no estaba tocando otro instrumento, ni una música diferente, estaba tocando el arpa, queridos jóvenes y queridas jóvenes. Pero Saúl no se dejó influir por la música del arpa. Y podríamos hablar mucho de esto, pero no tenemos tiempo, tenemos que seguir adelante. El arpa es un instrumento, es un objeto. Los instrumentos son objetos que no tienen un carácter moral. No podemos decir, ese teclado es bueno. Si yo tomo el teclado y le pido a alguien que venga aquí adelante y le tiro el teclado sobre el dedo gordo del pie, entonces, ¿qué pasó? Que el teclado se portó mal. Si es que ese teclado es de Hong Kong y fue dedicado a los dioses en Hong Kong, y además de eso, el primer teclado se usó en 1948 en Inglaterra por un grupo de rock. Este teclado es malo. Si traemos este teclado a la iglesia, vamos a contaminar, esa es la palabra que se está usando, que me duele esa palabra. Vamos a contaminar el culto porque estamos trayendo el diablo, porque ese teclado es malo. Este teclado es un trozo de plástico y cables. No es ni malo ni bueno. El malo o bueno eres tú y soy yo. Nosotros las personas tenemos cualidad moral porque tenemos una conciencia. Nosotros somos los que nos podemos dejar usar por Dios para bien o hacer la obra del enemigo para mal. Pero no es el instrumento es un objeto. Ahora, déjame decirte algo muy grave que está pasando hoy en la iglesia. Si nosotros decimos que un objeto tiene poderes para mal o para bien, ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? Idolatría. Es darle un valor moral a un trozo. ¿Y qué dice Dios de la idolatría? Es el segundo mandamiento, ¿verdad? No te hagas ídolos. No le des a un objeto un valor moral. Aquí el único moral soy yo, y yo te he dado, porque te he hecho a mi imagen, una conciencia moral. Amén. Pero el objeto no tiene calidad moral. Cuidado con la gente que va diciendo que la guitarra eléctrica, porque tiene 2 cuernos, es satánica. Pues quítale los 2 cuernos y hazla redonda si quieres. Pero esa guitarra no tiene un valor ni divino ni satánico. ¿De acuerdo? Cuidado con el que va diciendo que el piano es divino, porque ese piano es un arpa acostada. Y ese arpa comenzó en Egipcio para la prostitución pagana. ¿Me explico? Entonces no le demos un valor moral al instrumento. Es una trampa, queridos jóvenes, estoy convencida, es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo para dividirnos. Para que nosotros pongamos el énfasis en algo que está fuera, cuando Dios dice que la adoración empieza en el corazón. Dentro. Tiene que empezar dentro. Y cuando yo tenga a Dios morando en mi corazón, entonces yo voy a ser un instrumento en manos de Dios. Y podré tocar la armónica, la flauta, la vihuela, el laúd, la guitarra eléctrica, sin eléctrica, el banjo, el instrumento que sea, porque Dios está morando en mí y mi corazón está afinado al corazón de Dios y buscaré su voluntad. Amén. Seguimos adelante. La música en Israel servía a diferentes propósitos. Hay música para celebrar la victoria, hay música para adoración en el atrio del santuario o templo. Quisiera hacer un paréntesis aquí. Hay personas que están hablando, no, este instrumento no puede entrar en la iglesia porque en los tiempos de David solamente las arpas, las liras, los címbalos y las trompetas entraban en el templo, en el santuario. ¿Habéis escuchado este argumento? Bien, nunca entraron esos instrumentos al lugar santo ni santísimo. Siempre se quedaban en el atrio, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué esos instrumentos se usaban en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón? ¿Es que los tenemos que seguir usando hoy?
Porque si usamos ese razonamiento y generación poderosa, vosotros sois una generación inteligente, pensante. Amén. Si tenemos que usar los mismos instrumentos que se usó en el templo de David, ¿ok? Si ese es el argumento, entonces tenemos que usar todo como se hacía en el templo de David. Tenemos que traer corderos, sacrificarlos, las mujeres tenemos que estar fuera, los hombres tienen que llevar un efod, ¿sí o no? Pero no nos quedemos solamente con una cosa, sí los instrumentos, pero todo lo demás no importa. Vamos a ver, si tenemos que hacer todo como en el templo de David, lo tenemos que hacer todo. Pero Jesús vino y dijo, este templo será destruido, pero donde hayan 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Y el templo, dice Pablo, Colosenses 3:16, nosotros somos el templo del Señor, nosotros. Tú eres el templo del Señor. Tú eres un templo viviente, un templo móvil. Y tú eres un instrumento en manos de Dios. Por favor, no usemos estos argumentos sacados de contexto, porque tampoco es bíblico pensar así. Somos un movimiento adventista, estudiamos la Biblia, comparamos textos con textos, profundizamos, amén. Había música también para adorar fuera del templo. Y no era música mala, simplemente es una música en otro contexto. Hay tiempo para todo. Y si usaban otros instrumentos, sí. Si usaba la flauta, por ejemplo, la flauta no se usaba en el atrio. El pandero no se usaba en el atrio. ¿Por qué? Porque lo tocaban las mujeres y las mujeres no podían entrar allí. Hay razones culturales. Música para aprender la ley de Dios. ¡Qué hermoso! La hermana White habla mucho de esto. Los niños en Israel aprendían el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno y amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo cantaban. Lo cantaban yendo por el Éxodo, por el desierto, perdón, durante el Éxodo. Lo podéis leer en el libro de la educación. Es hermoso. Iban cantando la ley de Dios. ¿Por qué la cantaban? Porque lo que tú aprendes cantado no se te olvida nunca más. Y el Señor lo sabe. Los israelitas usaban la música de una manera funcional, que les ayudaba a aprender la ley de Dios también. Había música también para enamorados. Tenemos un libro entero, El Cantar de los Cantares. En la Biblia, un libro entero para los enamorados, que casi nunca hablamos de él porque es que nos hace sonrojar. Decimos, este libro pasamos rápido, ¿eh? Pero está ahí, y son cantos con una poesía bellísima. Ahora, me gustaría que durante un momento hagamos un ejercicio de imaginación. Yo quiero que te imagines que estamos en el pueblo de Israel, y es un sábado por la mañana, y David ha escrito el último salmo, y se lo ha dado a los jefes de los cantores, y el coro de levitas de 4.000 están aquí enfrente. ¿Tú te imaginas un coro de 4.000? Pero aquí está la generación poderosa que somos más de 4.000, y vamos a cantar con los levitas. No tenemos la música, tenemos la letra. Así que vamos a cantar este salmo de pie. Nos ponemos todos de pie. La parte que está en lila, en violeta, vamos a decirla las damas, las mujeres, las señoritas. Blanco, los hombres, ¿de acuerdo? Y vamos a decirla con entusiasmo porque es así como ellos cantaban. Dice la hermana White que cuando ellos cantaban, las montañas, los montes alrededor temblaban, porque eran miles de personas alabando a Dios con fuerza, con todo el corazón. Vamos a hacerlo con fuerza. Empezamos nosotras. Alaben a Dios en su santuario, hombres. Alábenle por sus hechos poderosos. Alábenle con sonido de trompeta. Alábenle con pandero y danza. Alábenle con símbolos sonoros. Todo lo que respira, alabe al Señor. Juntos, aleluya. Amén. Gracias, gloria a Dios. Lo hacemos una vez más, un poquito más rápido. No tenemos la música, pero tenemos la letra. Y déjame decirte algo. La letra es más importante que la música cuando hacemos música religiosa. La música es muy importante, la letra prevalece. Tenemos la letra de los salmos, no tenemos la música, porque el Señor quiere que hagamos salmos hoy, con la música de hoy, con la letra de siempre, que es la palabra de Dios, pero con la música de hoy, amén, amén. Vamos a decirlo una vez más, vamos allá, pasamos 2 diapositivas hacia atrás, por favor, y empezamos. Empezamos las mujeres, fuerte, 2 y 3.
que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Podemos ponernos en nuestros asientos otra vez. Me gustaría que dejemos esta diapositiva, la última. Fijaros lo que hemos dicho, lo que dice David en este salmo. Con pandero, con danza, con instrumentos de cuerda, con flauta, con címbalos sonores. Y si no quedó claro que este es un instrumento de percusión, David lo vuelve a decir. Con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe al Señor. No solamente tú y yo, no solamente la iglesia adventista, también los evangélicos, los mormones, los católicos, los budistas, los musulmanes. Sí, porque ellos respiran también. Ellos respiran también y a ellos los ha hecho Dios. Y nosotros tenemos un mensaje para llevarles a ellos. Amén. Tenemos un mensaje para llevar al mundo. Y en vez de cerrarnos y decir, solo los adventistas alabemos al Señor, aleluya. No, tenemos que llevar este mensaje al mundo, queridos jóvenes. Están esperando. Todo lo que respira tiene derecho a alabar a Dios. Abremos nuestros corazones y nuestras iglesias. Dejemos de hacer iglesia para adentro. Hagamos iglesia para la gente que se está muriendo sin Jesús. Pero lo que hemos leído es muchos instrumentos musicales. Muchos instrumentos. Están los instrumentos de cuerda, están los instrumentos de viento metal, están los instrumentos de viento madera, están los instrumentos de percusión. Mira a David. Él hacía instrumentos. Y dice, todos los instrumentos alaben al Señor. ¿Por qué hoy tenemos tanta controversia con los instrumentos? Y la Biblia es clara, la Biblia es clara. Ellen White dice, no me opongo al uso de instrumentos musicales, son una bendición si se usan bien. La música empleada correctamente, adecuadamente, es una gran bendición. Cuando se emplea mal, es una terrible maldición. Es decir, cuando se usa bien, cuando uso un instrumento bien, es una bendición. Cuando lo uso mal, es una maldición. Es como lo use. No es el instrumento en sí, es como se use este instrumento. Seguimos adelante. Gracias. La flauta es un instrumento que... Perdón, voy a pedir la diapositiva que está antes de esta. Gracias. La lira, que es un instrumento que nombra David, va evolucionando. En los tiempos de David, la lira se hace con intestinos de lagartos o de serpientes. Se vacían. Sé que es un poco asqueroso, lo siento, pero es que es la verdad. Es que veo caras que hacen, pero es la verdad. Se vacían los intestinos, se secan al sol, se tensan, y entonces se le pone una caja de resonancia, que a veces es el caparazón de una tortuga, o es una caja de madera fabricada por ellos, y en esto consiste la lira. Y eso va evolucionando en una cítara, en una vihuela, en un laúd, en una mandolina, en una balalaika, en un banjo, en un ukelele, en una guitarra. Y en el siglo XX, ¿qué pasa con la guitarra? Se amplifica, se le pone un enchufe. Pregunto, ¿cuando se le pone un enchufe deja de ser un buen instrumento? No, porque entonces le tendríamos que decir aquí a nuestro hermano que está grabando que deje de grabar porque esa cámara tiene un enchufe. No porque tenga un enchufe es malo. Ahora, ¿se puede usar para bien? Sí. ¿Se puede usar para mal? Sí, depende de cómo se use. Hay mucha gente haciendo televisión para vender cosas que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Pero la televisión se puede usar para bien, amén. Las pantallas se pueden usar para bien, amén. La batería se puede usar para bien, amén. Sí. Es como lo usemos. Ahora, no estoy diciendo que ahora vamos a usar todos los instrumentos de cualquier manera. No, tenemos que saber usarlos. Tenemos que saber usarlos. Pero el instrumento no es el problema. Es cómo se use. Es interesante que cuando vamos a la Biblia y vemos que todos los instrumentos se usaban, por ejemplo, la flauta, que es un instrumento que no se usa en los atrios del templo, porque está muy asociado al hipnotismo egipcio también, y porque solamente lo tocan las mujeres, no se usa en los atrios del templo. No vais a ver que estén nombradas en la música litúrgica, en la música que se hacía para el sacrificio. Sin embargo, déjame compartir un versículo contigo. La flauta no se usa en el servicio litúrgico de Israel. Los tamboriles no se usan en el servicio litúrgico de Israel. Pero déjame decirte algo. Ezequiel 23, por favor, pido vídeo. Atención, gracias. Ezequiel 23. Siguiente diapositiva. Gracias.
La anterior, por favor. Vale, gracias. Bien, pues no está aquí la diapositiva, lo siento. Ezequiel 28:13. Dice así: en el huerto del Edén fuiste formado y para ti fue preparado tamboriles y flautas. Estoy leyendo la Biblia, Ezequiel 28:13, lo podéis comprobar. En el templo no se usó nunca flauta, pandero ni tamboril. En el atrio nunca se usó pandero, flauta y tamboril, que sepamos nosotros. En el templo del cielo, sí. Habían flautas y habían tamboriles. Lo dice la Biblia. ¿Quién creó? Gracias, muchas gracias, producción. ¿Quién creó esos instrumentos? ¿Quién creó esos instrumentos? ¿Hay pecado en el cielo? ¿Se contaminó el cielo porque haya tamboril? Yo cuando estaba escuchando algunas de vuestras músicas pensaba, qué hermoso va a ser el cielo, con tanta gente diferente, con tantos ritmos diferentes, con tantas melodías, colores diferentes. Y seguramente que va a haber ritmo. ¿Sabes por qué sé que va a haber ritmo en el cielo? Porque Dios nos creó a su imagen y tenemos aquí un tremendo tambor latiendo y dándonos vida. Y en ese tambor sopló Dios el aliento de vida. Sopló y empezó. Pum, 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 pum. Y entonces empezamos a pesañar. Ticket, ticket, ticket. Síncopa. Ticket. Y empezó la circulación. Yo no soy buena en onomatopeya. Tendría que pedirle al pastor Rojas que pase y me ayude. Pero nuestro cuerpo es un sistema rítmico. Y lo hizo Dios. Y Dios no hace nada mal. Y Dios no hace algo que sea pecaminoso. Aceptemos lo que Dios hizo en nosotros y disfrutemos. Usémoslo para bien, sí. No lo usemos de cualquier manera, no. El diablo está como león rugiente y quiere engañarnos y que quiere que usemos las cosas mal. Pero recordemos que la música y el monopolio de la música no es del diablo. No lo es. Es del Señor Jesús, porque Él hizo la música y cuando Él vuelva en gloria y majestad va a volver a son de música. Amén. La otra vez estuve en una iglesia cuyo nombre no quiero recordar, con gente muy cariñosa, pero cuando terminamos el seminario y hablamos de este mismo tema, un señor me dijo, mire, profesora Pereira, usted dice que todos los instrumentos se pueden usar y yo no estoy de acuerdo porque hay instrumentos que nos traen recuerdos, asociaciones dolorosas y mundanas. Digo, sí, tiene razón en eso. Dice, por ejemplo, a mí me pasa eso con la trompeta. Yo cuando era joven, pues, iba mucho a la cantina. Ya dije el país de donde estaban pasando las cosas. Y entonces estaba escuchando los mariachis con trompeta y con violines, y yo cuando escucho la trompeta, ¿sabe lo que viene a mi mente? Viene borrachera, viene fiesta, viene inmoralidad, viene infidelidad. Son recuerdos dolorosos. Por eso yo en mi iglesia no quiero escuchar una trompeta, porque cuando escucho la trompeta, viene todo eso a mi mente y es muy doloroso. Y yo no me burlo de este hermano, un hermano fiel y ferviente y amante del Señor Jesús. Yo no me burlo de su situación porque es una situación dolorosa y la comprendo. Pero yo le dije con todo mi cariño, querido hermano, el Señor va a venir con voz de trompeta. Y cuando venga con voz de trompeta, usted no le va a poder decir, no, Señor, esa trompeta no, que me recuerda a la cantina. O elige otro instrumento, Señor. No, porque Él va a venir con voz de trompeta. Soy yo el que tiene que dejar esos recuerdos dolorosos atrás y superarlos y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron. Dejémosla en el pasado. Porque la persona que está tocando una guitarra eléctrica no está pensando sexo, drogas y rock and roll. Quizá lo esté pensando una persona que vivió con los Beatles, ese movimiento. Lo siento, fue muy doloroso, fue horrible. Hablaron mal de Dios, crearon canciones, no estoy hablando de los Beatles, sino del movimiento rock o del pop de los años 70. Habían canciones explícitamente hechas para blasfemar el nombre del Señor Jesús. Fue terrible, pero fue hace 60 años, hace 50 años. Las cosas han cambiado. Hoy por hoy, tú tienes un Gustavo Dudamel. ¿Amén por Gustavo Dudamel? ¿Sí? Tienes gente de música clásica que usa instrumentos electrónicos en sus obras. Yo estudié en Nashville, en una universidad bautista, y tengo compañeros que han compuesto un concierto para guitarra eléctrica y orquesta, un concierto para violín eléctrico, un cuarteto de cuerdas para
un cuarteto de cuerdas eléctrico y nadie dice, oh, eso es sexo, drogas y rock and roll. No, es música clásica, pero estamos usando instrumentos contemporáneos. Nadie ha venido aquí montado en un burro. Bueno, yo no he visto ningún burro estacionado afuera. Venimos en autobuses. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte desde los tiempos de Jesús ha evolucionado. Nadie diría, no creo que el pastor Carballo la próxima vez que convoque un congreso diga, y por favor usemos todos el mismo transporte bíblico, hermanos, porque Jesús iba en burro, que vengan todos en burro. Yo ya me veo nadando desde Alabama, ¿ah? ¿Por qué venimos en carros y en autobuses? Porque el sistema de transporte ha evolucionado. ¿Está mal que evolucione? No. ¿Lo podemos usar para bien? Sí. ¿Se puede usar para mal? También. Pero un burro también se puede usar para mal. Vamos adelante. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Escucha este versículo porque es para ti. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Antes estaban en la cantina, antes estaban drogados, antes estaban llenos de orgullo espiritual. Antes les preocupaba más el control y la política que entregar tu vida a Dios. Antes estaban envidiosos, antes estaban juzgando a la gente, pero ahora son nuevos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos leyendo. Entréguense, nos decía el versículo, completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Tu cuerpo es un instrumento para hacer la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos ser instrumentos para decirle a la gente, Jesús viene pronto. La gente está ahí fuera esperando y nosotros estamos aquí. No, guitarra no, guitarra eléctrica no, esto no se puede. Y la gente ahí muriéndose de sed. Usemos nuestro cuerpo como un instrumento para decirle a la gente lo que habéis dicho ayer. Se puede vivir sano, se puede tener esperanza. Amén. Es un drama que dediquemos tanto tiempo a discutir y tan poco a bendecir a través de la música. Dejémonos de discutir, por favor, y vamos a bendecir con la música. Vamos a ser instrumentos en manos de Dios. Seguimos adelante. Lillian Duncan, profesora de la Universidad de Andrews, dice, si hoy alguien quiere argumentar que la percusión debería ser excluida de la iglesia en base a las prácticas bíblicas del templo, entonces también tendríamos que excluir a las mujeres de nuestros servicios de iglesia. Y con el mismo criterio como las flautas no se usaban en el templo, tampoco podríamos usar el órgano en nuestra iglesia, porque el órgano es una serie de flautas. De paso, el órgano, cuando pensamos en un instrumento litúrgico, un instrumento cristiano, pensamos en el órgano, ¿sí o no? Entramos en una catedral cristiana, pues siempre hay un órgano. ¿Sabéis cuál es el origen del órgano? Roma papal. Pasamos a la siguiente, gracias. Los cristianos en el siglo I y II eran muertos en el circo romano y la música que escuchaban de fondo era música de órgano. Eran unos órganos pequeñitos con tubos portátiles que iban con manivela y algunos de ellos eran hidráulicos con agua y otros a viento, o sea, se soplaban. Pero el principio es un órgano pequeñito. Ahora, tú imagínate una persona del siglo I, del siglo II, que vio a su esposo, que vio a sus hijos muriendo en el circo romano y la música que escuchaba mientras su hijo o su esposo era devorado por las fieras era la música de órgano. Tú imagínate. Y ahora despierta en el siglo XXI, entra a una iglesia adventista y escucha el órgano. ¿Qué diría? Pero ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo está el órgano en vuestra iglesia? Si el órgano significa Roma papal, significa persecución al cristianismo, le diríamos, bueno, hoy en el siglo XXI el órgano ya no significa eso. Estas asociaciones se producen continuamente con los instrumentos. Primero, este es el proceso del cambio, el proceso de cómo se integra un instrumento en la iglesia. Primero un rechazo, no, la batería no, el órgano no, el violín no, la flauta no, porque es diabólica, porque está asociada al mundo. Hay un rechazo. Después hay un conflicto. Bueno, ¿por qué sí o por qué no? Se une la junta de iglesia. A ver, hermanos, hay una persona que quiere tocar el saxofón en nuestra iglesia. Y traigo el saxofón porque el saxofón ha sido uno de esos instrumentos que hemos discriminado. Bien, hay un conflicto. No, es que el saxofón se asocia al jazz y al blues y a la sensualidad y tal, y tiene forma de no sé cuántos y tal, unas cosas terribles. Entonces, hay un conflicto. No, pero mira, a mi hijo
La música del saxo cristiana le ha bendecido, le ha acercado a Jesús. Sí, y mi hija estudia saxofón y toca para el Señor Jesús y yo la veo cómo se conecta. Entonces hay un conflicto, saxofón, sí o no. Y luego hay una aceptación. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en aceptar un instrumento? Más o menos, en nuestra cultura hoy, de 10 a 15 años. Así que no te desanimes. No te desanimes. Es un proceso y no se puede imponer. Si lo impones, es peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Así que hay que tener paciencia, hay que ir construyendo paso a paso, con mucha oración, con mucha humildad. No te cortes solo, no impongas un instrumento solo, cuenta con tu pastor, cuenta con la junta de iglesia, cuenta con apoyo. Esto es importante, queridos jóvenes. Por favor, que nadie diga ahora, y la profesora Pereira dijo que yo puedo usar la batería y tal, así que voy ahora a mi iglesia y todo el mundo tiene que usar este instrumento porque... No, se trata de eso, somos el cuerpo de Cristo, todos, y tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y las cosas se deben hacer con orden. Así que si tú te vas con una idea, mira, una niña me decía esta mañana, una señorita, gracias por lo que ha dicho, porque yo toco el violín hace tiempo que he dejado, ahora voy a mi iglesia y voy a empezar a tocar el violín. No la dejan tocar el violín en su iglesia. Y me decía, ahora voy a empezar a tocar el violín para el Señor. Ten paciencia con tus hermanos. Ten paciencia, porque los hermanos fuertes y los hermanos débiles deben convivir juntos. Y a veces, jóvenes, a ti, querido joven, te va a tocar ser el hermano fuerte. Y por eso sois la generación poderosa, porque con el poder del Espíritu Santo podemos ser fuertes. Y podemos ponernos en la mente de aquel señor o aquella señora que es mayor y que no entiende algunas cosas como tú las entiendes. Ten paciencia, no impongas, trata con amor. Y Dios te va a bendecir. Pero hay un proceso. Y cuando finalmente se acepta el violín en la iglesia, entonces pasan 5 o 6 años y los niños que nacen en la iglesia y que ven el violín, ya piensan, este violín es un instrumento que se usa para honrar el nombre de Dios. Ya hay una tradición de, este instrumento es bueno. Entonces esos niños crecen y cuando tienen 15 años, ahora hay otro instrumento que se puede incorporar. El saxofón ya se incorporó. Yo cuando era pequeña estudiaba piano y guitarra. Piano podía tocar en la iglesia, guitarra no podía tocar en mi iglesia. Y soy de Uruguay, donde el folclore está basado en música de guitarra. O sea, un instrumento más autóctono para nosotros que la guitarra no lo hay. No, pero tenemos que usar el instrumento austríaco, porque el piano es austríaco, se inventa en 1759 en Austria. Entonces, en Uruguay, fíjate, y tú me vas a entender porque eres latino. En nuestros países latinos, los instrumentos latinos, no. Traigámoslos de Austria y de Alemania, que ellos sí que saben hacer instrumentos. Pero Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué no podemos usar nuestros instrumentos? Usémoslo para la gloria de Dios. Amén. Usémoslo para la gloria de Dios. Y lo digo con amor a mis hermanos europeos. No les estoy criticando, ellos se organizan en el ministerio musical y por eso tenemos tanta música de ellos, porque ellos se organizan. Pero nosotros también nos podemos organizar y hacer música nuestra para la honra y la gloria de Dios. Entonces, la novedad se transforma en tradición. Es decir, yo cuando vuelvo a Uruguay, la última vez que fui a Uruguay, veo que hay una parte especial con guitarra eléctrica, con un poquito de percusión, y yo digo, fíjate, hace 30 años que salí de Uruguay, cómo han cambiado las cosas. Entonces hay gente, y yo lo vivo esto mucho en Estados Unidos, con mis hermanos y mis hermanas hispanos y hispanas. Hay gente que ha salido de Cuba, que ha salido de Puerto Rico, ha salido de Costa Rica hace 20 años, y quieren que las cosas se hagan como se hacían en esos países hace 20 años. Y tú, o yo he escuchado el canto de Cuba, gloria a Dios por esos hermanos cubanos, qué hermoso han cantado, amén. Fue una música inspiradora, a mí me emocionó. Y esa música tenía algo de percusión en la pista. Y yo creo que hace 20 años quizás esa pista no se hubiera podido cantar, ¿sí o no? Pero se ha aceptado, ha pasado el proceso de cambio. Primero un rechazo, después hay un conflicto, después hay una aceptación y después se convierte en tradición. Y ahora empezamos con otra cosa, porque todo va evolucionando. Como nos queda poco tiempo, vamos a ir terminando ya. Vamos a decir lo siguiente. ¿De dónde tenemos todos estos conceptos? Yo, con todo mi respeto a mis hermanos católicos, yo estoy estudiando en una universidad católica. Composición,
porque ellos son serios con la música, se la toman en serio. Y estoy aprendiendo mucho de ellos. Pero con todo mi respeto hacia ellos, la historia habla por sí sola. Y los hermanos católicos, la Iglesia Oficial Católica, metió en nuestra tradición todas estas ideas de que los instrumentos son malos. No es bíblica, lo repito, no es bíblica, es tradición católica. Ahora, ayer hablando con el pastor Manny Cruz, él decía, cuando Dios dice salid de Babilonia, salid de la tradición, salid de hacer las cosas porque alguien te dijo que las hagas, y bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los instrumentos? La Biblia sobre los instrumentos dice muchas cosas, y entre ellas que se pueden usar para alabar a Dios y que se deben usar para alabar a Dios. Pero durante más de 1000 años la Iglesia cristiana no usó instrumentos, no porque la Biblia lo prohibiera, sino porque la tradición católica lo prohibió. Así que si queremos ser adventistas de verdad, si queremos ser cristianos de verdad, vamos a hacer lo que la Biblia dice, amén. Lo que la Biblia dice. Seguimos adelante. Martín Lutero crea el coral luterano, eso lo estudiamos 2 días atrás. Crea melodías populares simples, armonizadas a 4 voces, usa instrumentos. Y un contemporáneo de Lutero, que es Calvino, en Suiza, dice, no, los instrumentos son paganos, los instrumentos son sensuales, no hay que usar instrumentos. Yo tuve el privilegio de estar en Suiza hace un mes, porque tengo un pariente que vive allí, en el lago de Ginebra. Te hacen una excursión para visitar todos los órganos que están hundidos ahí en el medio del lago Genève. ¿Sabes por qué? Porque Calvino y sus discípulos arrancaron todos los órganos de las iglesias protestantes y los hundieron en el lago, porque los instrumentos están mal. Y hasta hoy en muchas iglesias calvinistas no se usan instrumentos. ¿Lo dice la Biblia? No, no lo dice la Biblia. Lo dice la tradición. Seguimos adelante. Hay una palabra que hemos repetido varias veces y que creo que es muy importante, el equilibrio. Equilibrio en la música instrumental. Si estudiáis, y os invito a que estudiéis el episodio de la carne santificada en Indiana. Para aquellos que no sepáis mucho de eso, podéis ir a Google. Hay un artículo muy bueno en el libro Espíritu y en Verdad, publicado por la Pacific Press, o vais directamente a Testimonios, tomo 2, y buscad el episodio de la carne santificada, Indiana y la carne santificada. ¿Qué pasó allí? Pasó que se dio un movimiento fanático dentro del movimiento adventista, una teología equivocada, no tenemos tiempo ahora para ahondar en eso, pero una teología equivocada, no era bíblica. Y la música era equivocada, era emocionalista, era tendenciosa, era manipuladora, era ruidosa. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque la teología era equivocada y la música sirve a la teología. La teología es equivocada, la música está equivocada. La teología expresa lo que la Biblia dice, Lutero, la música expresa lo que la Biblia dice. Amén. Por eso tenemos que preocuparnos tanto porque nuestra teología sea sana. Justificación por la fe. Porque si yo te digo, si cantas el himnario con un acompañamiento de piano y órgano, esa es la adoración que le agrada a Dios. Déjame decirte, eso se llama justificación por las obras. Es una fórmula externa. Y no vas a encontrar esa fórmula en la Biblia nunca. Porque la Biblia va mucho más allá del instrumento. Y te dice Jesús, en espíritu y en verdad. Tú pregúntame por el Espíritu Santo. Tú preocúpate para que el Espíritu Santo te use, se derrame en tu vida. Y yo te diré qué música hacer, con qué instrumentos, y va a salir todo bien, porque yo estaré allí discerniendo entre el bien y el mal. Tú no tienes discernimiento. El Espíritu Santo es el que discierne entre el bien y el mal, en mí. Pero nosotros queremos la fórmula, queremos la lista.
Señor, dime cuál instrumento, como la mujer del pozo. Dime qué templo. Y Jesús dice, es que no es cuestión de eso. No me pidas la lista, no me hagas esa pregunta porque me haces la pregunta equivocada. Pregúntame, ¿cómo puedo entregarte el corazón? Señor, ¿cómo puedo hacer que mi templo esté limpio para que tú lo llenes? ¿Cómo me puedo vaciar de mí mismo cada día para que tú me des tu música? Pregúntale eso a Dios y Dios te va a responder y Dios te va a llenar y Dios va a hacer la mejor música que salga de ti porque vas a ser un instrumento en sus manos. Pero no le preguntes las preguntas equivocadas, porque yo pasé por ahí, preguntando durante muchos años, Señor, ¿por qué no dices esto? Lo tendrías que decir, dándole consejos. Señor, ¿quieres que te ayude a ser Dios? Yo te ayudo, venga, yo te enseño. No, es Dios el que me tiene que enseñar a adorarle. Y quisiera terminar diciendo, hay iglesias que ya están preparadas para instrumentos amplificados. Si están preparadas, bien, lo más importante, consigue un instrumentista consagrado, consagrada. Eso es lo más importante, que la persona que toque el instrumento se haya vaciado de sí mismo o de sí misma antes de subir a ministrar. Toque la flauta, el órgano o la guitarra, no importa. Segundo, si estamos haciendo una música con tanto acompañamiento instrumental, tanta amplificación, que no escuchamos la letra y que es ruidosa, hemos perdido el objetivo de la música religiosa. Porque la palabra de Dios tiene que siempre estar por encima del acompañamiento instrumental. Lo digo una vez más, la palabra de Dios tiene que estar siempre por encima del acompañamiento. Así que si escuchamos demasiado los graves, si hay tanta amplificación y tanto instrumento que se produce confusión y ruido, cuidado, estamos usando mal los instrumentos. Es importante el equilibrio. Y antes hemos visto una foto de una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica normalmente tenemos de 60 a 100 o más instrumentos. De 60 a 100 o más instrumentos. ¿Cuántos timbales, que son los instrumentos de percusión que más se usan, verdad? En la percusión sinfónica. ¿Cuántos timbales tenemos? 2 o 3. Compensan 2 o 3 tambores o timbales con 100 o más instrumentos. Para encontrar un equilibrio. Y eso está muy estudiado. Ahora, si tu iglesia es mediana o pequeña y tú pones una batería como esa y tienes eso y un teclado, va a ser un desastre, ya te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque para equilibrar eso necesitarías 100 instrumentos más. Eso es lo que nos dice la orquestación, no me lo invento yo. Lee cualquier libro de orquestación para que haya un equilibrio entre los instrumentos. Pues hay un número para cada cosa. Por eso, en Indiana, cuando Ellen White dice que estáis usando mal la música, habían 3 tambores, uno grande y 2 pequeños, en un sitio bastante pequeño, con 2 flautas, un violín, un órgano, una trompeta, pero la percusión era tan alta y producía tanto ruido y tanta confusión que al final, ella dice, lo que descendió allí no fue el Espíritu Santo, fue otro espíritu. Y en el mundo espiritual no hay espíritus neutros, o estás con Dios o estás en contra. Pero ojo, no es que el tambor fuera satánico, no, es que, primero, la teología estaba equivocada, la manera de usar la música era equivocada y la orquestación estaba mal pensada. Había muchísima percusión para muy pocos instrumentos de cuerda y de viento. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Y llegamos al fin. Y para llegar al fin, yo quería compartir algo con vosotros. Ayer estaba preparando esta conferencia, dándole los últimos retoques, y yo estaba orando. Y soy muy sincera con lo que voy a decir, no lo digo por adular a nadie. Yo estoy muy emocionada de ver lo que he visto aquí este fin de semana. Quizás para vosotros es normal, para mí no es normal. Ver esta juventud tan preciosa. Y he recibido tantos regalitos, tanto cariño, banderitas, escudos, comida, platos, un poncho, un bolso. Me han regalado un montón de cosas y me voy con un corazón tan agradecido por lo que he recibido. Y pensé, ¿qué puedo dejarles de regalo a mis hermanos y hermanas en el Congreso? ¿Qué puedo regalarles? Entonces os he hecho una canción. He orado y Dios me ha regalado una canción para ti. Y ahora va a pasar el praise team, va a pasar el equipo de alabanza y vamos a cantar juntos, vamos a enseñaros una vez esta canción. Yo quiero decir que cuando cantes esta canción,
yo quisiera que no pienses en lo que está haciendo tu hermano y tu hermana, porque eso no es adorar. No pienses en nada más que sea una oración a Jesús y le digas con las palabras de esta canción que son para ti: Señor, hoy te doy las llaves de mi casa. Entra y llena todo con tu luz. ¿Sabes? Los países latinoamericanos casi todos hemos firmado independencia de los opresores imperialistas, ¿sí o no? Entonces, por eso, porque todos venimos de países donde hemos declarado la independencia, yo te digo, hoy declaro completa dependencia de ti, Jesús. De tu amor y de tu vida. Tú quitaste mis miedos, ya no tengo miedo a alabarte. Me abrazaste, Señor, abraza a Guatemala. Y plantaste bandera, no la de México ni la de Puerto Rico, plantaste tu bandera de la cruz en el medio de mi corazón. Me has llamado a ser un instrumento de paz. No importa el instrumento que toco, el instrumento soy yo. Que te adore en espíritu y en verdad, para siempre, porque sin el Espíritu Santo no hay adoración, para siempre. Así que vamos a cantar, y yo antes de cantar quiero decirle a este grupo de músicos excelentes, que se han aprendido la canción en 5 minutos, la han armonizado, la han traducido al francés, la han traducido al inglés y Rubén también, y a los músicos que la han sacado de oído y la han hecho mucho más bonita. Gracias a Dios por los talentos que tenemos en la iglesia. Esto es nuestro regalo. Esto es nuestro regalo para ti, pero sobre todo es nuestro regalo para el Señor Jesús. Y me gustaría que en estos momentos nos pongamos en modo adoración, olvidándonos que hay alrededor, quitando los prejuicios de nuestra mente y orando y diciéndole al Señor Jesús: hoy te doy las llaves de mi casa. Hoy te doy las llaves de mi casa, entra y llena todo con tu luz. Hoy declaro completa dependencia de tu amor y tu vida, mi Jesús. Tú dejaste mis miedos, me abrazaste, Señor,